Kiko en nombre de Cádiz Ilustrada y vamos a asistir hoy a una conferencia que nos va a dar nuestro amigo José María Esteban González. Bueno, me toca presentarlo por aquello de que somos amigos y colegas, compañeros de andadura. Él nace en Chiclana y se puede decir que es un chiclanero de Cádiz, pero yo también quiero decir que es un gaditano de Chiclana, ¿sí? Porque son muchos los años que lleva en Cádiz trabajando aquí en nuestra querida ciudad. Él es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico por la Universidad de Sevilla, es académico de la Real Academia de Bellas Artes, Academia Provincial, socio del Ateneo y, por supuesto, socio de Cádiz Ilustrada, y que además está en la directiva de ambas instituciones. Él en sus inicios hace diversas obras relacionadas o no con el patrimonio histórico en Sevilla, Huelva y Cádiz. Después saca la oposición de funcionario público y destacamos que es jefe del servicio de coordinación de la delegación de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. En esos trámites pues nos conocimos como compañeros, y también jefe del servicio de infraestructura de la Universidad, de la UCA, de Cádiz, donde también hemos tenido pues alguna que otra cuestión en común. Sobre las obras de patrimonio histórico en las que él, desde su puesto de jefe de coordinación de cultura, ha intervenido con los distintos equipos, pues Teatro Romano de Cádiz, las Torres Miradores de Cádiz, los yacimientos arqueológicos de Baelo Claudia, Cartella y Doña Blanca, y la restauración específica, una pequeña restauración, pero creo que muy interesante, del Arco de la Rosa. Conocemos dos publicaciones muy gaditanas, por otra parte, El color de Cádiz y Nuestra querida piedra ostionera. Son dos elementos muy gaditanos, ¿no? Que se basa en la historia de Cádiz y su provincia, pero bueno, que creo que nos pone un poco en situación. Seguramente hoy nos va a contar algo de eso, digo yo, que yo no sé exactamente lo que nos va a contar. Bueno, su amor a Chiclana también hace que haga un proyecto de la posible restitución de las torres de la Iglesia Mayor de la fantástica San Juan Bautista, Torcuato Cayón, Benjumeda, del final del siglo XVIII, y que haga ese proyecto, lo pone a la ciudad de Chiclana. Y por otra parte también un libro que es un libro quizás con un tinte más personal, más emocional, que es Chiclana en mi niñez, donde refleja, pues eso, la niñez de su época de Chiclana, del pueblo de Chiclana, ¿no? Como docente es profesor en máster de Patrimonio y Dirección de Turismo de la Universidad de Cádiz, de la UCA. Y luego, en cuanto a actividades culturales, pues es ampliamente conocido, sería innumerable la cantidad de conferencias, mesas redondas, seminarios, cursos de verano, bueno, no sé, sería para no terminar. Juntos, bueno, pues que los dos somos arquitectos, que los dos hemos tenido una trayectoria paralela en el mundo del patrimonio histórico, que nos movemos en la ciudad de Cádiz, la provincia de Cádiz, y yo tengo que destacar, quizá voy a hacer tres obras en las que pues, nos hemos tenido, entre comillas, que entender, cada uno desde su misión, digamos, ¿no? Una es el Monumento a las Cortes de Cádiz, obra que restauramos, donde pues fueron los principios, era un poco la pre-expo, y fueron los principios de las restauraciones, del interés por el patrimonio histórico a nivel de Andalucía, bueno, y lo que le tocaba a Cádiz, pues también, ¿verdad? Y ahí pues, nos tuvimos lógicamente pues, que entender yo como autor del proyecto, como mi hermano Manolo, y él desde, digamos, la vigilancia desde la delegación de cultura. También la parroquia mayor de la O de San Lucas de Barrameda, estuvimos trabajando 6 años,
donde él también tuvo una intervención, yo diría que siempre de aliento, de apoyo, de aquellas dudas que podíamos tener, pues yo creo que consultarlas de una forma abierta y de compañero a compañero, y eso yo se lo agradezco. O la iglesia de San José de Cádiz también, ¿no? Por citar tres. ¿Qué es lo que somos? Personas diferentes, a lo mejor con criterio diferente en algún momento, cosa normal, pero lo que sí creo que nos une, y eso debo dejarlo muy claro, es nuestro amor por el patrimonio histórico y nuestro amor por nuestro querido Cádiz. En la conferencia, que yo desconozco, la voy a ver a ver y escuchar por primera vez, pero bueno, ahí me suenan algunas cosas, me resuenan algunas cosas. Por supuesto va a ser sobre actuaciones en el patrimonio histórico. La idea es sensibilizar a las personas, esa es la discusión, y yo creo que eso es uno de los grandes motivos de nuestro Cádiz Ilustrada, de nuestra asociación, y sensibilizarnos sobre el patrimonio histórico y el valor del patrimonio histórico y las intervenciones del patrimonio histórico. Y del rescate, esto yo estoy muy expectante, porque es una cosa que me parece muy interesante, el rescate de los valores humanos pues, en nuestro patrimonio histórico, en nuestra arquitectura. Doy paso a José María con la conferencia que se titula Ciudad y Patrimonio en Cádiz, una mirada humanística. Reflexiones. Buenas tardes. En primer lugar, por orden, muchas gracias, José Ignacio, por tu presentación cariñosa, como siempre, y porque son muchos años. Te contaba que hace un rato estaba leyendo yo mi discurso de entrada en la Academia Provincial de Bellas Artes, que fue en marzo del 97, va a ser dentro de nada 30 años, donde él me recibió y me contestó como académico. Y como aquellas ideas que yo tuve en mi discurso de ingreso, que recuerdo que también el texto fue corregido por nuestro querido y añorado Fernando Quiñones, que una vez que fui a visitar el hospital cuando estaba ya al final de su vida, pues bueno, tuvo el detalle de corregirlo y lo conservo como lo empaño, esas correcciones. Y la verdad son las mismas ideas que yo tenía hace 30 años, parece que han vuelto aquí. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, de verdad, les agradezco mucho, porque primero voy a tener que excusarme. Si esto le parece una pesadez enorme, les ruego que me disculpen. Yo voy a intentar transmitirles a ustedes el que me conoce bien sabe que yo soy inquieto, incómodo, a veces un poco me gusta el debate, no soy polémico, porque la polémica no surge de uno, surge de alguien que te contesta o que quiere opinar de una manera diferente, y ahí entra lo que se llama el debate, que eso es lo mejor que hay, el cruce de ideas. Yo pertenezco a una institución que es el Ateneo, disculpadme, pero estoy como resfriado. Entonces, yo pertenezco al Ateneo, que es una institución liberal donde pertenecemos mucha gente de muchos colores y nos llevamos muy bien. Y hacemos que esta ciudad tenga un concepto que siempre tuvo y que, bueno, parece que se va perdiendo un poco, que es ese concepto de admitir las ideas de los demás, compartirlas. Si tú puedes convencer, convence, si te pueden convencer, te convence, y si no, no pasa nada. No hay que llegar a una beligerancia, ni a una polaridad, ni nada de eso. Y también Cádiz Ilustrada es una magnífica institución, del que yo me fan también con Elena, de haber sido de los primeros fundadores de esta casa, de Cádiz Ilustrada, donde hay una preocupación por la protección del patrimonio, perdón, por la divulgación, espero que vaya calentándose la voz poco a poco, y fundamentalmente por transmitir, como ha dicho José Ignacio bien, una sensación de preocupación por nuestro patrimonio, por nuestra ciudad, y esa preocupación no es más ni menos que, como siempre, demostrar el cariño que le tenemos, como bien se ha dicho. La conferencia no es una conferencia divulgativa, os aviso. Hay una primera parte que puede ser un poco, no quiero que sea académica, pero sí quiero que tenga el rescate de los valores que en estas sociedades que vivimos ahora se van perdiendo. Y se van perdiendo por el lógico avance de la ciencia, que se llama tecnología, y que a su vez esa tecnología pues está discurriendo por unos caminos que todavía no adivinamos a saber cuál va a ser
su destino o lo que sea, pero sí parece que está muy condicionada por cuestiones económicas más que humanísticas, y como de alguna manera pues me preocupa que se estén perdiendo esos otros valores. Hablaré de humanismo en el sentido de cómo el género humano hemos progresado hacia valores a lo largo del tiempo, valores que parece que ahora se ponen en duda o no se lucha por ellos. Y por otro lado, nuestra querida arquitectura. Uno intenta hablar de lo poquito que sabe, de lo poco que sabe. Entonces yo sigo siendo un humilde aprendiz de arquitectura, intento hablar de arquitectura, me encanta y creo que me faltarían 20 vidas para disfrutarla, ¿no? Cada uno hace la arquitectura de la forma que quiera. Hay estudios privados y hace edificaciones, historia, otros nos dedicamos porque nos encanta, como José Ignacio y yo, estamos enamorados del patrimonio porque es arquitectura, pero una arquitectura que tiene valores históricos, una herencia, algo que nos une como una identidad a través de las ciudades, a través de los campos y a través del mundo. Y luego fundamentalmente porque es verdad que esos valores de humanidad y arquitectura ahora, en lo que conocemos que se está haciendo, pues puede tener una cierta, yo por lo menos tengo una cierta desilusión o una inquietud. Vamos a dejarlo en inquietud. Siempre empiezo con estas imágenes, me repito, es como esta imagen. Esta imagen, esta mañana en el chat de los que soy de Cádiz Ilustrado, en el chat se ha dicho, bueno, José María, utiliza una imagen en la presentación de la conferencia donde es incómodo ver que esos árboles estén de noche iluminados, cuando lo que tienen que hacer los árboles es descansar de la luz, hacer la fotosíntesis nocturna, soltar el oxígeno, por la mañana cogen anhídrido carbónico, esa historia, y entonces aquí como que nuestros grandes monumentos, porque son monumentos naturales en Cádiz, pues están un poco distorsionados, y yo le doy la razón. Lo que pasa es que a mí, esta foto que yo hice hace muchos años, desde el Mora, sabéis que los edificios de la universidad muchos he tocado, se han hecho muchas cosas en la universidad. Lo que ocurre es que a veces los funcionarios arquitectos no somos más que funcionarios y los edificios los hacen los rectores, pero bueno, en la universidad también se necesitan arquitectos, como se necesitan ingenieros o como se necesitan cualquier tipo de disciplina. Pero sí es verdad que esto me daba mucho cariño sobre un edificio que veía al fondo, que es el balneario, que nada más llegar yo acá, y en el año 85-86, pues Carlos Díaz quería tirarlo porque estaba en unas condiciones impresentables, pero fundamentalmente porque a él le quitaba la vista de la fotografía que quería hacer de la caleta. Eso tuvimos discusión con Juan Manuel, el primer... Suárez Apóstol. Exactamente, gracias. Entonces, es verdad que este balneario me trae muchos recuerdos. Y está ahí centrado. Y está como en una bóveda, porque estos árboles nos generan una bóveda de sensaciones. Cuando pasas por el Mora, no hace falta, le pusieron unas cajones de luz demasiado estridentes, pero bueno, uno nota un cariño que te abraza los árboles y te enseñan el mar y te enseñan las cosas más deliciosas que tiene Cádiz. Y esta otra imagen, es una imagen, yo intentaré tardar no más de 3-4 horas. Iré rápido en algunas cuestiones y en otras más lentas. Y si hay un tiempecito para las preguntas, pues las hacemos. Esta imagen que ya la conocéis, yo la utilizo mucho, es el dibujo que hace el Pequeño Príncipe en el trabajo fantástico de Antoine de Saint-Exupéry, fantástico, donde le pregunta, dice, mostré mi obra maestra a las personas grandes y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Y me comentaron, ¿y por qué no me asusta un sombrero? El Principito es un libro que tenemos que llevar siempre en el bolsillo, para cualquier cosa, porque enseña muchísimo. Y tantos años como tiene, sigue enseñando, y más ahora. Y es que, claro, dice, mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que estaba digiriendo un elefante. Esta incomprensión y esta metáfora de la vida, donde tú parece que tienes las ideas aprendidas, pero no son tal cual tú, es la realidad, me interesa a mí en esta conferencia de hoy. Lo utilizo mucho siempre, porque a veces estamos tan acostumbrados a ver las cosas que no nos damos cuenta de cómo son y no somos capaces de sensibilizarnos sobre modificarlas. Eso está pasando mucho en Cádiz, y en muchas ciudades, y en muchos sitios. Y ya me iré entendiendo a medida que lo avancemos. Debemos recuperar la conciencia y la realidad de los auténticos valores y logros humanísticos y sociales. Y hoy haremos una reflexión sobre Cádiz. La conferencia se llama Ciudad y Patrimonio en Cádiz, una mirada humanística. Se compone fundamentalmente de dos partes. Una parte que es fundamentalmente teórica, quizá un poco más durilla, os pido perdón. Hablaré de la naturaleza y objetivo de la humanidad, de la naturaleza y objetivo de la arquitectura, el urbanismo y el patrimonio, porque el patrimonio no deja de ser una arquitectura, que se convierte en histórica porque las
sociedades que la han erigido las conservan. ¿Por qué? Porque les parece importante, les parece que son hitos de la evolución de esa ciudad y por lo tanto la hacen suya, las protegen y fundamentalmente las recuperan y las restauran, que es los trabajos donde está José Ignacio fundamentalmente, y yo en algunos aspectos también he estado restaurando muchos edificios. En el fondo lo que queremos hacer es, entre paréntesis, amortajar es una palabra fuerte, es, bueno, momificar edificios para que las demás generaciones que nos vengan los contemplen y los disfruten, porque forman parte de nuestra historia y de nuestra vida, de nuestra esencia y de nuestra identidad, como ciudadanos del mundo también. Si vamos al Taj Mahal, Taj Mahal lo conservan, lo hizo Shah Jahan allá en 1480 y tanto. Bueno, pues ese edificio del Taj Mahal forma parte de nuestra identidad mundial como un edificio importante, como muchos otros. Hablaremos de la naturaleza objetiva de la arquitectura, el urbanismo y el patrimonio. Muchas arquitecturas hacen ciudad, es el urbanismo, y el patrimonio es esa arquitectura y ese urbanismo que nosotros conservamos a lo largo de la historia. En el momento que me queráis pararme, paráis. Yo, como digo en las clases que doy de máster, no es tan importante lo que yo diga, sino cuanto vosotros me digáis a mí. Si hay algo que no entendéis, me paráis y me preguntáis. Clemens, que antes me salía el nombre, no me salía el nombre, disculpa. Entonces, ya tiene una edad. Bueno, de cómo la arquitectura, el urbanismo y el patrimonio deben interpretarse desde las humanidades, el concepto de la primera parte del tercero. Luego vemos una cosa que parece como una entelequia, una especie de ficción o algo que yo me he inventado, y os lo explicaré luego más tarde, y nos debatimos en un mundo orgánico, somos nosotros, los animales, las plantas, el mundo que está aquí, y otro mundo que es el tectónico. Pertenecemos a un planeta que está en el universo, que tiene unas leyes físicas universales y que, bueno, nos debemos a una ley de la gravedad, nos debemos a unas órbitas, nos debemos a un mundo que fundamentalmente es el mundo tectónico, que nosotros, los arquitectos, es el mundo de la geometría, de la ley de la gravedad, porque es la ley que queríamos derogar todos los arquitectos, pero no nos dejan. Esa ley pesa en nuestra cabeza, nada más que pensando el edificio, dice, tú, esa ley me va a traer por la calle de la amargura, y nos trae muchas veces por la calle de la amargura. Luego, la segunda parte son últimos ejemplos concretos de la ciudad de Cádiz. Haremos unas reflexiones finales e intentaré no tardar más de eso. Aunque si los que me conocen saben que me difundo y podemos estar hasta mañana. Entonces voy a intentar cortar rápidamente. Bueno, el primer digamos, fascículo de entrega de la naturaleza y objetivo de la humanidad. Muy sencillo, porque es cuestión también de recordar cosas que ya sabéis, son trivialmente conocidas y no vamos a hacer. ¿Qué significa? Pues según el diccionario de la lengua, humanidad es el conjunto de disciplinas que giran en torno al ser humano. Ojo, no olvidaros que cuando yo hablo de humanidad fundamental hablo del ser humano. El ser humano racional, que ha conseguido unos logros sociales, que sabe convivir, que sabe consensuar, que sabe eso, no el género humano que últimamente está surgiendo, que es muy especial, yo no sé qué está pasando. Cultivo y conocimiento de la literatura, filosofía, historia, todas las disciplinas del conocimiento que han hecho que lleguemos hasta aquí, porque luego recordaremos, bueno, desde el hombre de la caverna, pues se han hecho muchas cosas. En el libro que se ha referido José Ignacio, del color de Cádiz, empieza hablando de la interpretación que nuestros primitivos, el hombre, digamos, del Cáster y bueno, el Sapien y eso, empezó a pintar sus cuevas con manos, pulverizando arcillas y grasas o óleos con la pared, porque en el fondo se encontraba como que esa magia en la pared de reproducir sus manos, sus herramientas, los iba a proteger fundamentalmente. Bueno, doctrina de los humanistas, porque parece que desde el Renacimiento se entiende que el rescate del hombre como valor en el conocimiento, en el arte, en las disciplinas varias, ciencias y eso, parece que el valor de la humanidad frente a aquel discurso medieval románico, del gótico, que tenían como base el conocimiento religioso y el poder religioso, pues aquí hay una lucha en el Renacimiento del rescate del hombre. Y por tanto también se llama humanidad a los humanistas del Renacimiento. Según Google, humanidades, el latín humanita, es un conjunto de disciplinas relacionadas con la cultura humana, lo mismo que hemos dicho en el punto 1. Y el latín humanita significa cualidad del ser humano. Con esto ya me va. Situaros que la humanidad y la humanidad es fundamentalmente el concepto del hombre. Son también aquellas materias que dan sentido a la vida del ser humano. Esto se nos olvida mucho, y se está olvidando mucho últimamente. Dentro de una comunidad específica, cada comunidad tiene su sentido a la vida. Y el concepto de la humanidad y su pluralidad, ahora mismo, cuando damos clases
yo he hablado hoy en humanidades y en turismo, fundamentalmente sabéis que la enseñanza superior tiene una gran crisis, porque la empleabilidad en las humanidades no parece que vaya muy bien. Todo el mundo se va a ciencia, todo el mundo quiere hacer informática, todo el mundo quiere hacer arquitectura o aeroespacial, lo que sea, pero poca gente quiere estudiar humanidades, porque entiende que van a terminar de profesores o van a terminar a lo mejor dando clases en la universidad, si es posible, y la humanidad es mucho más importante de lo que parece ahora, y también vamos a entrar en ello. Porque hablando a veces con los alumnos de filosofía y letras, con el tema de las TIC, o sea, todas las tecnologías de información, la IA que viene dura y fuerte, entendemos que las humanidades tendrían que cambiar su rol para convertirse en más importantes que la propia tecnología. Porque estamos hablando de llegar a los clientes. Y tú para llegar a los clientes puedes mandar un robot, puedes mandar una historia, puedes mandar un vídeo, lo que sea. Pero el trato humano es lo que no se va a perder nunca. Y no solo el trato humano, sino el convencimiento humano para conseguirte. Vender algo. Si la tecnología va por vender algo, lo lógico es que los humanos nos tratemos unos en otros. Entonces, hay una serie de habilidades que los humanistas pueden interpretar en las grandes empresas tecnológicas. Y es ese trato humano, que haga que el producto se venda o que el producto tenga un conocimiento y un carisma mucho más agradable. Todo esto que os digo son pensamientos míos, por lo tanto, yo no soy fanático, ni estoy en contra del que no me crea, creéroslo o no, o por lo menos tenerlo en cuenta si lo queréis tener, nada más. No es, yo soy huyo de las ideas fanáticas, porque eso es lo que está llevando el mundo a ciertos puntos que no hay retorno. Hoy el concepto de humanidades requiere de una redefinición y actualización. Yo creo que hay que redefinir las humanidades. Tú dices que a veces con el enemigo es con el que tienes que llevarte bien. Pues seguramente tendríamos que hacer unas alianzas con las tecnologías de manera que las humanidades sean capaces de convencer a las tecnologías, que es pura ciencia y pura economía, de que nos necesitan a los pensadores. Pensadores. También es un concepto que se va perdiendo por culpa de las redes sociales, la tecnología inmediata, copia y pega, y al final tú coges un concepto y no eres capaz de decir, bueno, un momentito, ¿esto qué es? ¿Qué significa? No pegue lo lanza. Nuestras redes sociales nos están haciendo inmediatos. No digo que sea ni bueno ni malo, porque nos queda todavía capacidad de experiencia para saberlo. Estamos hablando mucho de la IA, estamos hablando de muchas cosas, pero tampoco nos tenemos que comer coco. El mundo que es, yo cuando tenía 16 años y quería dejar el pelo como los Beatles, pues mi madre me decía, ¿tú estás loco? ¿Cómo te dejas el pelo? Tú, Marcelino Panini, como siempre, el flequillo cortado y esa historia. Y queríamos ser con pelo largo, porque era el discurso de la moda. Humanismo, por lo tanto, es una postura ética y filosófica centrada en la dignidad, autonomía y autorrealización humana. Dignidad, otra palabra importante. Dignidad, autonomía y autorrealización humana. Segundo punto, vamos a hablar ahora de lo que a nosotros gusta, que es la arquitectura. Y hoy pues vamos a analizar algunas ideas. De la naturaleza y objetivo de la arquitectura, el urbanismo y el patrimonio. Para precisar la idea de arquitectura podemos irnos al tiempo de las cavernas. Aquello era arquitectura hecha, porque realmente cuando nacimos como humanos, lo que queríamos era refugiarnos de las atmósfera, refugiarnos de las tribus que venían a atacarnos y a quitarnos los alimentos, a quitarnos el poderío y allá que había que defenderse. Fundamentalmente buscamos burbujas de existencia que eran las propias cavernas. Y las cavernas las hicimos nuestras pintando bisontes, pintando manos, pintando esa historia. Pero realmente la arquitectura podemos entenderla que se ha hecho en el mundo civilizado. No voy a hablar de Babilonia, que es el origen del mundo, pero es que el origen del mundo está en Asia, está en China. El origen del arte está en China, el origen de la arquitectura está en China, pero nosotros, los occidentales, como que hemos vivido una historia del arte que nos corresponde en el Mediterráneo. Y nosotros somos puramente mediterráneos, nuestro conocimiento y concepto es mediterráneo. Y mediterráneo me refiero a toda la influencia que tuvo Mesopotamia con nosotros, caldeos, bueno, los babilonios, esa historia, que llegaron a ser hititas, llegaron a ser egipcios y al final llegaron a ser griegos. Los griegos llegaron a ser romanos, los romanos llegaron a ser el imperio que al final genera una cultura que es la que tenemos ahora. Esa cultura, esto es a grosso modo un flash de historia muy condensado, pero somos profundamente romanos en nuestra manera de entender la arquitectura. Claro, para entender la arquitectura hay que irse al primer romano que hizo un tratado, que hizo un intento de decir cómo hay que hacer la arquitectura. Bueno, pues este señor se llamaba Marco Lucio Vitruvio Polión. Sonará Vitruvio, ¿no? Bueno, pues Vitruvio era arquitecto de Julio César y de Augusto, y nació en el paso de la era. Y un señor que hizo 10 libros de arquitectura.
que los tenemos, yo lo tengo también como al principito, hay que tener este libro los arquitectos, ¿no? Y te dice cómo hay que hacer la arquitectura, cómo hacer las ciudades, dónde ponerla, no las ponga en sitios que se pueden inundar, no las ponga en sitios malsanos que hay animales, ponlo en sitios que tenga un agua de beber, que tenga posibilidad de comida, o sea, cosas muy racionales, pero en 10 libros de arquitectura interesantísimos. Y decía que la arquitectura es una ciencia que debe ir acompañada de otros muchos conocimientos y estudios. En aquel tiempo, el arquitecto se entendía como una mentalidad holística, grande, que dominaba todas las disciplinas. Eso, gracias a Dios, se ha cambiado. Este señor, y este es el libro. Que sepáis que el libro de Vitruvio lo escribe en el siglo I antes de la guerra, se pierde en el tiempo y aparece en 1414. Se lleva durmiendo casi 13 siglos. Lo encuentran en una copia del libro de Vitruvio que tenía sus dibujos, sus láminas y eso, pero las láminas del Vitruvio se han perdido, solo ha aparecido el texto. Bueno, pues ese libro aparece por un monje que lo encuentra en un monasterio. Y a través de ese encuentro en el monasterio desde el 1414 se genera el mundo del Renacimiento. Todo el mundo del Renacimiento copia Vitruvio y a partir de ahí todos los grandes tratadistas no hacen ni menos que volver a definir el criterio. Es más, hay señores que con el libro de Vitruvio dibujan los órdenes que Vitruvio establecía. Están Serlio, están Palladio, están todos los grandes arquitectos que luego veremos algunos. Es algo que entiende la arquitectura de teoría y práctica y por lo tanto debe ser conocimiento de geometría, de dibujo, de óptica, de filosofía, de jurisprudencia, de teología. Al final dicen que la arquitectura es un mundo holístico que debe conocer de muchas ciencias. Ese mundo de las grandes ciencias que acaparaba el arquitecto ahora mismo es la pluridisciplinaridad. El mundo está complejo y ya tú no eres capaz de concebir todo, entonces tiene que existir el ingeniero, tiene que existir el historiador, tiene que existir el paleógrafo, el geógrafo, el topógrafo, diferentes ciencias y cada uno es especialista. Y los arquitectos, pues aunque en España seguimos luchando porque somos muy generalistas, parece que el arquitecto actual tiene que saber electricidad, tiene que saber aire acondicionado, a saber estructuras, evidentemente porque ese es nuestro primer principio. Hay que cobijar a la gente con seguridad y hay que saber estética y hay que saber muchas cosas. Bueno, pues eso poco a poco se está perdiendo, lógicamente, y trabajamos ya en equipo, ya se trabaja en equipo. ¿Qué es arquitectura? Pues el arte de proyectar y construir edificios y ciudades, muy sencillo como humanidad. El arte de edificar bellas ciudades, ya esto es una exigencia, edificios públicos y privados, y eso es el patrimonio cultural. Cuando edificamos cosas bellas que gustan, que las hacemos nuestras y propias, es cuando nace el patrimonio. Y el patrimonio se le puede dar secuencia de cuándo fue, hay gente que lo dice en una época, hay otros que decimos otro, pero bueno, hablaremos algo. La arquitectura es considerada una de las bellas artes. Al principio, el tema de la arquitectura, sobre todo los griegos, los babilonios, se dedicaba a señores que sabían de arte. Sabían construir, pero sabían de arte. Antiguamente no calculaban como calculamos ahora. Nosotros calculamos ahora porque el arquitecto tiene que calcular las cosas para hacer el material necesario y no más. Antiguamente se ponían unas columnas así cuando se podía aguantar con una columna así, pero no se fiaban, o se les caía una y duplicaban volumen. Era un conocimiento empírico, no sabían lo que era el momento flector, no sabían lo que era el momento cortante, no sabían estas cosas que nosotros hemos calculado y que ahora con las máquinas se calculan rápidamente. Cuando yo entré en la escuela, no sé si tú también estaría en la escuela, cuando yo entré en el año 70, yo calculaba los pórticos en sábanas de papel enorme, que pintaba el pórtico, le decía las cargas y empezaba a hacer lo que se llamaba un cross, ¿te acuerdas, no? Y era darle vuelta repartiendo los pesos por el nudo, porque al final distribuía la fuerza y así los metía a los hierros y sabía el volumen de hormigón que tenía que meter. Bueno, pues a lo largo de mi carrera he sabido que lo que era una Hewlett Packard, que se metía una tarjetita y te calculaban una fórmula. He tenido máquinas que trabajaban durante una semana completa con tarjeta perforada, calculando durante una semana el cálculo. Bueno, pues cuando yo salí de la carrera ya hay Artec, ya hay grandes cálculos, la tecnología avanzada. De hecho, en mi escuela yo vi la transición importante entre los humanistas, como Valgontín, que fue el director primero que yo entré, que era humanista, era artista sobre todo, era arquitecto humanista, a la entrada de los tecnólogos, los ingenieros como Japón, como el amigo, bueno, mucha gente que empezaron a meternos todo el tema tecnológico. Ya teníamos que estudiar estructura y la estructura la daban los ingenieros. No había arquitectos que no tenían estructura. Bueno. Arte y técnica de diseñar, proyectar y construir es el urbanismo compartido. Urbanismo compartido, otra palabra que quiero que recordéis. Técnica y estilo con la que se diseña, proyecta y construye un edificio y un monumento. Bueno, todo esto es mucha teoría. Se presenta también como prototipo de interdisciplinaridad, o sea, la arquitectura tiene 3 áreas de conocimiento: la humanidad, las artes y la ciencia. Es el arte de construir la humanidad humana de manera íntegra, pero tiene esas 3 facetas: humanidades, arte y ciencia.
De hecho, el arquitecto que únicamente sabe construir o sabe diseñar cosas muy monas, está falto de otras cosas. Punto 3. De cómo la arquitectura, el urbanismo y el patrimonio deben interpretarse desde la humanidad. Hemos sabido lo que es la humanidad. Bueno, estoy dando flash. Esto en una clase a lo mejor se tiene que tardar 3 o 4 días en explicarlo. Pero, cómo la arquitectura, el urbanismo y el patrimonio deben interpretarse desde la humanidad. Y ahí tenéis 3 ejemplos maravillosos de Fourier, del Partenón, del Taj Mahal. El Taj Mahal es una mezquita, en forma de mezquita, y que sepáis que es solamente un cuartito, no más grande, de un catafalco, de 3 por 1,5, para la tumba de la favorita de Shah Jahan, que fue un gran emperador mogol de la India, que quiso hacerle la tumba a su mujer en un mármol fantástico blanco. Estaba el río Amur por el medio y él quería hacerse otro cenotafio, como una mezquita grande, en negro, mármol negro, y un puente endamero que los uniera para la eternidad. No pudo, porque su hijo de 10 años lo derrocó, lo quitó de medio y lo mandó al Fuerte Rojo. ¿Habéis ido a la India, en Agra? Pues en Agra está el Taj Mahal, hay un Fuerte Rojo donde tenía un balcón y el pobre emperador veía el Taj Mahal de su querida Taj Mahal, y el pobre mío pues se murió allí y fue derrotado. No pudo hacer el otro trozo de vida que tenía. Bueno, el origen de la arquitectura es tener fundamentalmente necesidades funcionales, con habilidades técnicas, prácticas seguras y equilibradas. Pero esto ya se sabía desde Vitruvio. Ya Vitruvio dijo, tenemos que dominar las firmeza y resistencia, la estructura, para que las cosas no se caigan. Tú tienes ante todo que edificar edificios con las tecnologías que tengas. Si tienes piedra, ahora tienes hormigón, o tienes materiales especiales y eso. La utilidad tiene que ser funcional. Tú haces un edificio para algo. Veréis que en Cádiz hacemos edificios para nada. No se sabe para qué. Y eso es una gran contradicción en la arquitectura. Bueno, y luego la vetustas. Vetustas es la belleza. Perdón, aquí, oigan, aquí hay un sitio que no sé si hay una silla. Muchas gracias. Vetusta, que es belleza y estética, eso decía Vitruvio que era importante, lo estaba diciendo en el siglo I a.C., ¿no? Y en el paso. Todo un sabio equilibrio de los 3 objetivos. Que sepáis que la arquitectura fundamentalmente tiene que controlar estos 3 objetivos. Cuando hablamos de arquitectura, extensión urbanismo, hablamos de la ciudad y la generación de patrimonio común. Debemos destacar la cualidad humanística. No perdáis que mi rollo es que sepáis que hay que despertar un poco la sensibilidad. La arquitectura interpreta su sociedad también, la construye y avanzando los conceptos que vendrán. El arquitecto es una especie de profeta también, porque en materia de arquitectura todo está evolucionando y tú tienes que hacer la ciudad de la manera que te piden los ciudadanos, pero adelantándote a las ideas. En eso consiste a veces también la buena arquitectura, y también que se convierta en patrimonio, sea algo que integre, o sea, que se espere por parte de la ciudad. A veces reinterpretando lo viejo como nuevo, cuando cogemos una cosa antigua, actuamos sobre ella, la interpretamos, la restauramos, la conservamos, a veces dramáticamente y a veces no dramáticamente, y hacemos que esa arquitectura se preserve en el tiempo, como una mentalidad y preocupación humanística. Y sigo pensando que es fundamental que si Palladio hace la Villa Capra, ¿no? la vía, ¿cómo se llama esto? La rotonda, la Villa Rotonda, la Villa Capra de un conde, al final está haciendo un templo, diríamos, griego con 4 fachadas a la vez, un centro, y está jugando con la geometría del círculo y del cuadrado, como juega también Leonardo da Vinci cuando hace su Hombre de Vitruvio, muy reconocido. Esto le llaman el Hombre de Vitruvio, y es la cuadratura del círculo. Es como el hombre tiene medidas que están dentro de un círculo que tiene que hacer el mismo diámetro que el lado del cuadrado. Estos son juegos geométricos, porque veréis que todo se basa en eso, cómo unir lo orgánico a lo tectónico, a lo geométrico. Bueno, el maravilloso digamos, Teatro de la Ópera de Hudson en Sydney, y las maravillas del mundo que están aquí, ¿no? Babilonia, las pirámides, el gran, diríamos, ídolo de la entrada de Creta, bueno, y el faro de Alejandría, muchas cosas. Todo ese patrimonio se ha heredado en parte como fundamento de la humanística del hombre que ha hecho suyo todos esos conocimientos. El Partenón se ha bombardeado varias veces, hermano, eso. Y ahora los griegos, en lo que es la Acrópolis, cuando veáis Atenas, veréis que lo están rehaciendo entero. O sea, eso va a contra incluso las leyes de patrimonio. No, parece, hay un artículo de la Ley de Patrimonio Andaluza, que viene de la española, de la 86, que dice, está prohibido reconstruir.
está prohibido reconstruir. Yo en Chiclana estoy terminando, no estoy reconstruyendo, estoy terminando porque no tengo que reconstruir unas torres que están hechas. El término reconstruir, el término terminar, bueno, ahí estamos. La iglesia de San Juan Bautista está desde el año 2005 en la Comisión de Patrimonio, a ver si la aprueban. Han pasado ya 21 años y no me la aprueban. No me la aprueban, no sé qué pasa. Bueno, hablaremos. Una ráfaga de historia de arquitectura, lo maravilloso de Tine Calícrates, que hicieron el Partenón, que es un canon de belleza, con correcciones ópticas, con una historia fantástica, y que lo veréis cada vez más terminado. Ya está, tenían aquí entero, los propillos están terminándose, y están terminando, no sé si terminarán en el Erechtheion o no, pero al final os vais a encontrar que en Grecia deciden que es su patrimonio más valioso. En Atenas, que es la Acrópolis, la gente va a verlo casi como lo veía Pericles. A mí me parece demasiado. Siempre que se sepa lo que ha sido antiguo y lo que es nuevo, y eso lo conciba encontrar la gente y lo vea, se detecte, como dice la carta del restauro, está bien. Pero no podemos hacer parodia, o sea, no podemos rehacer las cosas como si fueran de ahora o de ayer, porque estamos engañando. Lo de ahora es de ahora, lo de ayer es de ayer. Lo que pasa es que compaginar la arquitectura actual con la antigua es muy complicado. Lo veremos terminar en un ejemplo. Bueno, cuando estos señores, que es Artemio de Tralle y Isidoro de Mileto, hacen Santa Sofía, en el fondo estamos inventando una historia que va a llegar hasta nuestro siglo. El avance de la tecnología empírica guiada por el hombre. El proyecto de ciudad, bueno, sacando un ejemplo, por dar flashes, de Bonanno Pisano, que hace una ciudad ideal, renacentista, con grandes ya, digamos, con sabores muy góticos, pero ya en la transición hacia el Renacimiento, bueno, precursor del centro, es una ciudad que es como una especie de maqueta. Aquí tiene usted como debe ser la ciudad. De tener una iglesia, de tener un baptisterio, de tener una torre, de tener un plano verde donde se reúne la gente. Bueno, señores que ya hicieron la cultura otomana, pues copiaron Santa Sofía y empezaron a hacer. El amigo Mimar Sinan hizo casi todas las mezquitas de Solimán y de los grandes emperadores otomanos, no mogoles, que eran los indios. Estos son otomanos, primos hermanos, árabes. Entonces, cuando cogen Santa Sofía, saben que tienen que hacer una basílica que le va a servir para él y le va a servir como Taj Mahal, que es la misma basílica. Esto es Santa Sofía, Taj Mahal es Santa Sofía un poco desdibujado, ¿no? Es lo mismo. Los minaretes, en vez de estar cerca, están alejados y hacen un compendio estético mucho más interesante. Seguimos con la capacidad de cultura humanística. Leonardo también hace una ruptura de la recuperación del humanismo, como vemos en el Renacimiento, y aquí están los bestias de Miguel Ángel, que es un señor que, como veis, la imagen del Miguel Ángel es el icono fundamental que Miguel Ángel, que tuvo que ser un gran loco, por supuesto un brillantísimo humanista, que dominaba la arquitectura, la pintura, dominaba, bueno, todo, ¿no? Pues al final al Papa lo primero que le presenta diciendo, esto es el valor, y el valor es un señor que es el David, Miguel Ángel. La función del hombre en el humanismo era fundamental frente a la Iglesia, que podía tener credo, que podemos estar de acuerdo con muchos de los dogmas y eso, pero al final la historia de la humanidad se ha hecho con el hombre. Entenderlo. Y cuando se hace la Basílica de San Pedro, pues hay una contradicción. Hay una contradicción en lo que quiere significar el humanismo del Renacimiento con lo que es el poder de la Iglesia, ¿no? Pues en este caso cristiana, que también lo hay en el poder del Islam, como habéis visto en Santa Sofía ahora, que está decorada islámicamente. Hasta hace 40 años era un templo museo que visitamos, que era agnóstica, ¿no? Como el Panteón de Roma fue una iglesia que le pusieron 2 torres, y la gente de Roma dijeron que no queríamos orejas de asno en un edificio romano que le había llegado completo y que lo querían tal como los romanos querían, para todos los dioses. Por lo tanto, el Panteón significa la casa de todos los dioses. Y le quitaron la oreja, y ahora mismo tú puedes visitar el Panteón, que fundamentalmente es tumba de Rafael y de grandes artistas italianos. León Battista Alberti, que hace una obra que, según Sola Morales, y yo le doy razón, utiliza una arquitectura antigua y la convierte en nueva. Vamos rápido. Bueno, esto lo conocéis, Bernini hace la columnata y hace maravillas que convierten al mundo en algo que tú rápidamente lo identificas como parte de tu historia del humanismo. O el amigo Romini, que es el que instruye a Vicente Acero para hacer nuestra catedral. Y si te vas a Santa María Inés ahí en la Plaza Navona, pues muchas cosas que le pasan a Santa María Inés, Santa Inés, es lo que le pasa a la Catedral de Cáceres. Romini y Guarini, los dos. Esto es simplemente que sepáis, esto es culturilla. Hay muchas cosas aquí de culturilla.
Este templo era un templo gótico, que lo compra Malatesta, o lo hace Malatesta, contrata a León Battista Alberti para que le haga la tumba de su estirpe, de su mujer y de él. Entonces lo que hace con el templo gótico Alberti es convertirlo en un templo renacentista, o sea, lo convierte en un arco del triunfo y convierte el edificio, que era una iglesia gótica, en un templo tumba que tiene un arco de entrada, pero es que además el edificio tiene unas reglas geométricas rigurosísimas. Aquí está la música decafónica y está todo en base a raíz de do, es un mundo irracionalmente. Aquí se parece que es el primer ejemplo donde alguien coge un edificio viejo y lo transforma en la nueva era que viene del Renacimiento. Esto, si no lo entendéis, significa que es la primera vez que hay una conciencia clara de mantener un edificio histórico e intervenir en él para convertirlo en moderno. ¿Ves? Entenderlo como que empieza y nace la idea de lo que es patrimonio, algo de los demás, algo que podría haberse tirado y hubiera hecho un edificio renacentista nuevo, pues no, le dan valor. No lo vamos a tirar, vamos a conservarlo y lo vamos a transformar, lo vamos a interpretar. Bueno, os digo que esta primera parte es un poco tediosa, pero es que aquí hay gente que no tienen tecnología y proyectan como Boulez un cenotafio de Newton, que es una esfera bestial que no se puede construir, son los utopistas, o el señor de la fábrica de Saint-Senan, que esto sí lo construye, que es el amigo Ledoux, o el utópico provocador de Henri Lequer, o hace un falasterio para vivir monjes, bueno, Fourier, etc. Estas arquitecturas son utópicas, ya están en el paso del siglo XVIII. Y estos son dos magníficos señores que nos sirven de referencia porque uno era Viollet-le-Duc, no sé si os sonará, pero es un señor que estudia gótico fantástico y el arte medieval, hace una serie de libros que se llaman Códice, como Leonardo, donde dice cómo hay que hacer arquitectura gótica. Este señor termina Notre Dame, termina la muralla de Carcassonne, termina Amiens, termina Chartres, termina un montón de iglesias y las hace como lo hubiera hecho el arquitecto gótico del siglo XII-XIII. Él la está haciendo en el XIX, en 1800 y pico. Sin embargo, hay otro señor que es el inglés, tenemos aquí de todo historiador que dice, mire usted, las cosas también tienen derecho a morirse. Pueden ser ruinas, vamos a dejar las ruinas. También es como un tema, darle un aspecto orgánico, un aspecto humanístico al edificio. También hay una manera de construir que debe permanecer respetada hasta su propio final. Que sepáis que un ejemplo de esto es, ¿sabéis la iglesia que hay en Berlín del bombardeo de la Segunda Guerra Mundial? Que es no sé si es Santa Catalina, que es un mullón, que lo que se ha hecho es un monumento a la guerra, para que la gente sepa el daño que hace una guerra, que destroza la iglesia, lo han tenido mantenido y lo conservan como un patrimonio que está haciendo un acto simbólico, histórico. Bueno, como él hay mucho, este señor no lo conocéis de nada, se llama Alois Rieger, fue director del Museo de Austria, es el primero que dice que el monumento no tiene por qué tener un pedestal y eso, podemos bajarlo eso, y empieza a inventar lo que luego vendrán Giacometti, Rodin a hacer, que es bajar las estatuas solo y convertirlas en instalaciones, darle un valor diferente, artístico, a lo que es un valor simbólico, y además el monumento parece que es arquitectura, que tiene más importancia que la estatua. Él empieza a subvertir. Que sepáis que estos son los avances importantes del modernismo. Gadame, un señor que dice, tú te pones, José Ignacio y yo queremos debatir una idea. Entonces, en vez de yo plantearle a él una idea, yo me voy a meter en la cabeza de José Ignacio y voy a pensar como él. Se llama hermenéutica. Voy a intentar meterme en su casa, seguro que lo entiendo mejor. Eso es imposible ahora, cada uno no estamos terminando de hablar cuando el otro ya está empezando a hablar porque no te ha dado tiempo ni siquiera a escuchar. Ese hombre que se llama Gadamer, en un libro fantástico, digo, señores, tengan cuidado, hay que escuchar más. Bueno, seguimos rápido. Derrida, ¿sabéis lo que es la deconstrucción, no? El gazpacho de fresa, del amigo, ¿cómo se llama? El cocinero de catalán. Bueno, pues hay muchas formas de representar la cultura de una manera que cuando tú la entiendes y la vas a entender, una vez que la guste o la deguste, es totalmente diferente de lo que piensas. El tema de la deconstrucción no vamos a hablar, ni os voy a aburrir más porque si no esto es muy largo. Son conceptos humanísticos que van en la modernidad avanzando. Y nos encontramos que la presencia actual son los poderes fácticos, utilizando la tecnología muy avisamente, porque esto ha cambiado el mundo, esto ha cambiado el mundo, y nos está cambiando. Y al final tú vives para esto. Tú miras el teléfono, miras las horas que has estado con él y estás más tiempo que con tu mujer, ¿verdad? Entonces, esto es un peligro, es un peligro, pero hay que controlarlo.
Pues nos ha tocado a nosotros la vida donde esto está pudiendo más que nuestra voluntad. Seguramente con el tiempo llegará un momento donde esto es una sociedad, pero si esto es tan normal que lo utilizo ya como una herramienta, ya no tengo que estar. Pero es verdad que la inmediatez de la información, el querer llamar a tu amigo, o a tu novio, o lo que sea, a tu padre, estoy bien, ya ha llegado, eso también es un logro en esta sociedad, ¿no? Se está perdiendo la visión humanística y ahora todos son criterios económicos y rentables. No del todo, ¿eh? O sea, que yo hago una crítica a veces un poco exagerada, porque no dejo de ser andaluz, y los andaluces somos así, pero es verdad que cada vez los valores económicos y rentabilidades pueden más que los valores humanísticos. ¿Es así o no? Si no estáis de acuerdo me lo decís y empiezo la conferencia. Bueno, que sepa que es eso. Bueno, y luego unas ideas muy claras en una cosa que yo creo que estamos en ello. Bueno, ya el siglo XX y el siglo XXI, la última obra de arquitectura, nos habéis dado cuenta que al final estamos haciendo el arquitecto más escultura que arquitectura, ¿no? Eso lo ha facilitado la tecnología. Cuando los cálculos te permiten hacer encofrados alabeados para hacer cosas complicadísimas, cuando tenemos materiales como el hormigón, como el acero, que te permiten hacer estructuras grandes y no es el arquitecto del romano y esa historia, pues empiezan a salir cosas muy interesantes, ¿eh? Y bueno, estamos desde Gaudí a Frank Lloyd Wright. Pongo gente que no nos han engañado. Los arquitectos solemos engañar mucho. Engañamos mucho porque nos encanta inventarnos la vida y a veces, pues, injustificadamente. Pero aquí hay señores que valen la pena, como Le Corbusier. Le Corbusier fue un gran maestro en el dominio de la arquitectura, del hormigón y el acero, y que supuso la generación de un movimiento que se llamó internacional. Una arquitectura que servía lo mismo para China que para Francia que para España. Evidentemente con sus connotaciones. Evidentemente un discípulo de él, como fue Niemeyer, en Brasilia hace unas maravillas orgánicas fantásticas, pero en el plano de la enseñanza del maestro. Este hombre lo que inventó es que la estructura era independiente de las distribuciones de la casa. Por lo tanto, tú haces un plano que soporte y a partir de ahí tú te mueves y haces lo que te dé la gana y genera un discurso. Y es un señor que si veis aquí, ¿veis esta ventana? Pues esto es lo que hacen una arquitectura en los bloques. Todo esto es lo que hacen una arquitectura. ¿Habéis visto los bloques que se hacen? Blanco y una línea de ventanas corridas. Y es porque este hombre dice, bueno, yo hago un plano de hormigón, vuelo un poco, el pilar no tiene que salir de fachada y fachada ya puedo hacer lo que yo quiera y dentro el pilar me va a sujetar a otra historia. Es una independencia entre la estructura y la forma. Bueno, o como el señor Mies van der Rohe, que fue un señor que, bueno, junto con Sullivan y con un amigo Gropius, pues inventó fundamentalmente los grandes rascacielos americanos. Luego huyeron de la época de Nazi, de Hitler, y se fueron a América, hicieron una magnífica arquitectura que para nosotros los arquitectos siempre ha sido una referencia. Todos estos señores son referentes. Esto es lo que decía Oscar Niemeyer, que murió hace 5 años, con 103 años, fue arquitecto de Brasil, de la capital nueva, Brasilia, y los grandes edificios suyos componen la capital, son una maravilla, tienen cosas fantásticas. O este señor Gehry, que ha hecho el Guggenheim no es un quedo. Él hace una arquitectura estructuralista, orgánica, que semeja flores, que semeja fruta, que semeja historia, y en el fondo él se está desvistiendo de esa arquitectura racional, canónica, de cajas, y empieza a hacer cositas. Ya esto en Düsseldorf, no, en Viena, ¿dónde están los bailarines? En Praga, ¿no? Es Fred Astaire y Ginger Rogers, le llaman allí, en Praga. Y es una arquitectura simpática que se mueve mucho en eso. O esta muchacha que se murió hace ya 5 años, Sanati, que hizo también el puente del Gladiolo que hay en Zaragoza, por la Expo, o ha hecho un edificio fantástico con Corian, con unos nuevos materiales que lo aguantan todo. Que sepáis que ya hay vidrio que aguantan, hay estructuras que se hacen con vidrio. Y también tenemos gente que en África que se preocupan de una arquitectura sostenible para la gente que vive en África, barata, inmediata y hecho con los materiales propios del suelo, como el amigo Querés, ¿no? Así Querés. Que sepáis que tanto en la arquitectura como en el arte o como en cualquier disciplina del conocimiento hay una pugna entre ese mundo orgánico al que pertenecemos. ¿Me conocéis? ¿Tengo algún diedro? ¿Tengo algún plano? ¿Tengo alguna bola? ¿Tengo algún cilindro? ¿Tengo algo? No. Nosotros los orgánicos somos de diferente manera a lo que es un cubo o una cristalización de un mineral, o puede ser la esfera terrestre, o puede ser las cascadas de basalto hexagonales que encontramos por ahí, que es la química, ¿no? Y eso. Bueno, pues hay una lucha entre lo orgánico, que somos nosotros, y lo que es lo tectónico.
Y en esa lucha tectónica se ha ido distribuyendo la arquitectura. Esto es puro tectónico, la pirámide. Que sepáis que la pirámide es la figura geométrica más longeva que pueda haber porque es indestructible en cuanto a geometría, no se puede modificar. Es una pirámide de base cuadrada y de 3 triángulos isósceles. Y eso conjuntado el tetraedro de base cuadrada. Eso aguanta todos los terremotos, aguanta todo lo que le den. Y la verdad se hace con estructuras que tienen el mismo talud de la misma materia que lo fabrica. Bueno, esto no lo ha dicho nadie, ni sabemos nadie, porque esto se fue con Alejandría, pero es verdad que esas estructuras llevan ahí 2500 años antes de Cristo hasta nuestros días, o sea, llevan ahí casi 5000 años. Y ahí están. Esto es lo que dibuja Corbusier cuando va a Roma. Y Le Corbusier lo que dibuja cuando va a Roma es un cilindro, una pirámide, un cubo, un paralelepípedo y una esfera. Su lectura de la cultura renacentista es la geometría pura. Que sepáis que nosotros los arquitectos ahora mismo estamos fabricando cosas orgánicas, un pepino, las flores de Gehry, y también sabemos modificar cajas y sabemos hacer edificios racionales, cartesianos como siempre, ¿no? Respira un poco. Ahora ya vamos a pasar al plano de lo real, porque esto ha sido un poco un viaje en el planeta, ya hemos aterrizado en la Luna. Vamos a aterrizar en la Luna. Rápidamente. Me gusta la polémica siempre que de ella se extraiga un valor, no una inquina, o una venganza, o un ya te cogeré, que somos muy dados a eso. Si tú no estás de acuerdo conmigo, pues ya te cogeré. No, si no estás de acuerdo conmigo no pasa nada, no estás de acuerdo, nos tomamos 2 cervezas más y ya está, no pasa nada. Pero es verdad que cuando discutimos parece que queremos llevar la razón a ultranza y no somos capaces de perder ni a los dados, ¿no? Bueno, pues hay que perder mucho los dados. Lo que no podemos es perder la sensibilidad que antes os he explicado. Ya vamos a tarde, voy a ir rápido con Cádiz. Os voy a sacar inquietudes que yo tengo y que os voy a transmitir. Podéis estar de acuerdo con ellos o no. Nuestra maravillosa ciudad. Que sepáis de antemano, que siempre les dije, además en prensa hay un artículo que dice: José María, el tema de la aduana, los follones, el niño de la aduana soy yo, y ahora soy el niño del color, y mañana seré el niño de lo que sea. Yo siempre me vinculo al tema de la ciudad que yo entiendo. Puedo estar equivocado o no, pero yo me meto y me meto hondo. Seguramente, como siempre decimos, Monse y yo, voy a llevar muy poca gente a mi entierro, que no hago amigos, pero no es que no haga amigos, es que yo no elijo a los amigos ni elijo a mis enemigos, me eligen ellos a mí. Y lo de ir a mi entierro no os preocupéis, porque el primero que no vaya a mi entierro voy a ser. Eso que lo sepáis, todo el mundo, yo lo digo y lo repito porque es así, yo no voy a ir a mi entierro, no pienso ir a mi entierro, ni mucho menos. Irán a algún despojo, pero vamos, yo no. Bueno, bajemos a nuestra ciudad Cádiz y veamos el espacio intervenido de lo patrimonial. Me centro en el casco histórico, pero también se han hecho cosas fuera del casco que van a salir. Muy rápidamente. Que en mi opinión hay una gran falta de criterio y falta un proyecto de ciudad, pero desde hace mucho tiempo. Yo no voy a ponerle nombre ni político ni dirigente, yo no quiero hablar de política hoy aquí. Yo quiero hablar de la ciudad y quiero hablar de los ciudadanos. Por tanto, cuando yo haga aquí críticas, que las voy a hacer a estos ejemplos, lo que quiero saber es que podéis no compartirlas, y yo lo que quiero es que estéis sensibles a lo que está pasando en Cádiz, como está pasando en muchas ciudades del mundo. El Puerto América, bueno, esto es una cosa que hace mucho tiempo se hizo, un objeto precioso, maravilloso, hecho para meter allí lo que iba a hacer la Colón 92, que era una regata enorme que hicimos, y que va a servir para meter barcos y tal como eso. Y de pronto se fue el barco, se fue el club náutico, que podía haber sido un club náutico fantástico, y es un edificio que tenemos allí, donde está la Guardia Civil con sus antenas y sus radios, control y esa historia, y sigue siendo, perdón por la palabra, una excrescencia en la ciudad. O sea, está allí fuera, tú te das un paseo por San Felipe y está el pobre edificio que no se cae porque está bien construido en hormigón, pero que está padeciendo mucho, y la ciudad no le tiene cariño a este edificio, porque no tiene ningún cariño a este edificio, porque quizás no le preguntaron a la ciudad si quería un edificio ahí de este tipo y para este tipo de uso. Es un producto, digo yo, poco inserto en la ciudad. Estamos hablando del 92, hace tiempo. Baluarte de Candelaria. Este baluarte, gracias a Dios, ya está teniendo un contenido, pero ¿os acordáis que fue el Museo del NAR? Mucho tiempo, porque se hizo algo que no tenía un contenido específico. Somos muy dados a hacer obras que no tienen
no un contenido que puede ser provisional para que se haga y luego prever uno futuro, porque en la medida en que se usen los edificios se podrán mantener, y en la medida que se mantengan podrán durar, y en la medida que duren seguramente los haremos nuestros. Bueno, Candelaria ahora mismo está la Feria del Libro, bueno, ya no hay juego flamenco, pero hay espectáculo flamenco, pero si va a haber cosas flamencas, pues se le podía haber dicho al arquitecto, mire, es que va a haber un escenario, pongo un escenario porque yo quiero sentar a la gente, quiero que esto funcione en un escenario. Y entonces es un edificio que se va adaptando en la medida que se puede, pero realmente no está bien. O sea, es un espacio para cultura, sí, lo ponen en cartel. Tú te asomas ahí y ves ahí un almacén un poco noble, y sí es que es verdad, es un espacio para la cultura. Pero yo creo que debería adaptarse, tenía que tener lo que yo digo, una cualificación y cualidad urbana. Dentro de un orden se utiliza, está bien. El Parque Nuevo. ¿Sabéis cuánto tiempo lleva esto? 18 años. ¿Por qué duran las cosas en Cádiz tanto tiempo en terminarse? Antonio Fierro, ¿tú qué crees? Bueno, pues este espectáculo que está ahí, bueno, esta foto es de esta mañana. Esto es lo que está hecho de eso, y será como una grada que le pondremos unos asientos, estará bien. Bueno, hay que esperar 18 años para algo que era muy lúdico en el verano, que nos traía a Román Serrá, nos traía a Rocío Jurado, y ahora podía traer grandes festivales, grandes teatros, grandes cosas, porque nos gusta el aura externa. En verano nos gusta estar al aire libre y comer pipa, pero no tirar la cáscara y hacer cosas. O sea que, ¿y esto? No hago crítica por hacerlo, lo único que me preocupa aquí es el tiempo que pasa y no se hacen cosas. O no se arreglan, o no se terminan, o no se usan. Esto se hace para mantener el muro que veis aquí, del Parque Genovet, que quita la brisa salina fortísima y aguanta mejor el jardín botánico. Que yo creo que sin muro aguantaría, porque es una especie americana que están acostumbrados a esto. Pero bueno, si nosotros queremos hacer un muro, hacemos un concurso para hacer un muro y tenemos la poca sensación de dárselo a cualquier arquitecto o a un arquitecto sin saber lo que hay que decir que tiene que hacer. Claro, el arquitecto te hace esto, te hace un paseo superior para ver el mar. Entonces, últimamente en Cádiz tenemos que hacer paseos para ver el mar. Y lo dicen gente que no son de Cádiz, que no han paseado en su puñetera vida por el paseo del Campo Sur o han ido por la avenida, o sea, por el perímetro de la ciudad a ver el mar. ¿Cómo ve el gaditano? Pues como el cubano ve en el malecón el mar, se apoya en el pretil, se para en la balustrada o en los bancos, lo que sea. Yo creo que esto es un dineral gastado para una cosa que podría haber sido un muro estético, haber hecho un jardín. Hombre, no está mal lo que se ha hecho ahí encima, que es el aparcamiento, que está bien, un aparcamiento fuera de la ciudad que permite que el tráfico rodado dé vuelta alrededor del casco y no entre. San Antonio no debería ser un aparcamiento externo, sino que debería ser un aparcamiento para los residentes, de manera que los coches no salgan ni entren tanto. Entonces el coche que venga de fuera, aparte fuera, que no genere tráfico interior en el casco histórico. Por eso yo los aparcamientos interiores del casco histórico lo haría exclusivamente para residentes y baratos. Somos los que pagamos todo. Bueno, esto lleva así desde el año 2020, va para 6 años y pico. Parece que lo van a hacer ahora, parece que lo hacen. Somos muy amigos, Ignacio y yo, de Alberto Campo Baeza, que es uno de los mejores arquitectos, de los que mejor trata la luz, y es un genio buenísimo. Pero cuando se le da este proyecto, lo que se le dice es, mire, usted hemos encontrado unos restos arqueológicos de importancia, tenemos un Asclepium, tenemos un tema ligado al teatro romano, tenemos tumbas fenicias, tenemos tumbas importantes, tenemos una arqueología importante, queremos ponerla en valor para que la gente lo visite. Y lo que queremos es techarlo para que la gente entre, no llueva, se conserven los restos y todo eso. Pues yo veo se inventa un balcón para mirar al mar. ¿Quién le ha pedido a usted un balcón para mirar al mar? Alberto. Bueno, no solo eso, sino que nos ponga un palio, porque si llueve te pongas debajo de él. La arquitectura de él es preciosa, sensible, maravillosa, pero entiendo que esto, cuando se lleva a cabo de esta manera, que es micropilotando, haciendo muchos pilates para aguantar un peso superior, que va a ser de una población que pueden estar 4 o 5 personas por metro cuadrado, pues tiene que tener una resistencia importante. ¿Qué necesita? Muchos pilares y una estructura importante. ¿Qué necesitan estos pilares? Cimentación. ¿Qué necesita esta cimentación? Romper lo que hay. Ha hecho daño, ha hecho bastante daño. Y eso es lo que yo no le transigo a Alberto. Alberto,
esto no está justificado, no porque tú hagas un palo, ¿por qué no hubiera hecho una estructura, como se hace un polideportivo, finita, pequeña, o del hormigón potensado, lo que sea, que entre la gente, que se haga un museo del libro, que vea esas tumbas y esa historia, y no tengamos que romper la arqueología. Yo estoy a favor de la arquitectura moderna y actual en nuestro casco histórico, pero siempre que sea sensible y sea adecuada y sobre todo sea sensible con la herencia anterior. Es que se ha hecho mucho daño. Ahora entramos, claro, ya con el Roma que se hizo, pero no tiene el favor de haber hecho un espacio bien unificado. Y además, con el proyecto de Alberto lo que había que haber hecho es ese espacio de interpretación arqueológico de la zona de entre catedrales. Él entendía que entre catedrales debe haber una plaza, bueno, lo hizo. Fundamentalmente, cuando tú le dices un concurso, el objetivo del concurso, fundamentalmente no pueden estar solo el colegio de arquitectos, no pueden estar solo los arquitectos municipales, no pueden estar solo los políticos, tienen que estar los ciudadanos. Y los ciudadanos deben opinar qué quieren ahí, qué es lo que quieren hacer ahí. ¿Quieren una plaza mirando al mar? Bueno, pues habrá que preguntárselo. El Museo de Bellas Artes. Llevamos 30 años esperando la tercera fase, que es la ampliación. Ya se fue Arte y Oficio, la academia nos han desahuciado, porque se caía todo, por falta de mantenimiento, y el ministerio, que es el que tiene que dar dinero, no se pone de acuerdo con el ayuntamiento, que es el propietario del edificio, ni se pone de acuerdo con la Junta de Andalucía, que tiene competencia en materias culturales, para hacer edificios. Y mientras Sevilla se lleva todo el dinero para el Museo Arqueológico, se lleva todo. Yo lo único que digo es que, ¿qué pasa para que el Museo de Cádiz, que aparte para la obra de las humedades que caían en la cubierta de Trajano, se han llevado 2 años o 3 años? Os lo digo porque yo y José Ignacio, como deudores y académicos de número que somos de la academia, nos duele nuestra academia. Nos han echado, estamos aquí arriba, pero no estamos, porque no podemos traernos nuestros muebles, no podemos gestionar las reuniones, tenemos que reunirnos aquí abajo, entonces tenemos una academia que no funciona, no puede funcionar. No puede funcionar de manera natural. Nos encantaría hacer también más cosas, de hecho algunas cosas las hacemos, pero no todo. Bueno, pues la academia tiene una magnífica colección bibliográfica que seguramente es de las mejores de Andalucía. En cuanto a arte, en materia de arte, es una biblioteca fastuosa, fantástica. Este es el antiguo espacio de Adán Anselma, que está así. Está desde el año 2018, ¿eh? 2018 ya ha pasado un poco de tiempo. Aquí está Pablo Juliá, que es el nuevo presidente. Nuestras estatuas compradas en Roma demasiado, porque nosotros dábamos clases de dibujo, dábamos clases de, o sea, nosotros dábamos los títulos de arquitectura, de escultura y de pintura en la academia. Luego ya venía una nueva instrucción de educación con los ministerios, con los temas de las universidades, pero nosotros dábamos aquí títulos de arquitectos. De hecho, aquí estudiaron muchos arquitectos actuales de la ciudad de Cádiz. Pero está así, todo embalado. Maravillosos muebles, maravillosa escultura, pintura, los techos se desmontaron, todo. Y estamos ahí, y esto olvidado se pudre. Por no decir que un día vaya alguien y robe. Aquí estamos ahí en el Callejón del Tintén, no hay medida de seguridad, no hay control, no tenemos nadie que vigile. Es peligroso, es peligroso. Y está ahí, esperando el sueño del justo. Esto del Teatro de Títere es fantástico, porque vamos a ver Gadir, nuestra Gadir Fenicia, es fantástico, hemos conseguido eso. Vamos al teatro y vemos títere y vemos teatro con el FIT y esa historia hecha, pero el arquitecto que hizo esto, que es compañero del ayuntamiento, quizás igual yo estoy a favor de que haya arquitectura moderna en el casco histórico, pero tiene que haber una pequeña sensibilidad cuando se mete un inmueble que no es de vivienda, que no puede tener balcones, ya lo sabemos, ni ventanas, ni puede tener puertas como un espacio residencial, pero sí tiene que hablar un poco con los ritmos, los colores de la calle o algo de eso. Bueno, yo entiendo que podría haber sido hecho con una pequeña sensibilidad con el entorno. No digo que haga balcones falsos, no digo que haga cornisas falsas, no digo que haga nada. Es simplemente que a lo mejor el material podría haber sido oportunamente de otro tipo de texturas. Bueno, esto es muy rápido porque esto es fuera, pero esto está muy bien. Hemos vendido como el logro cuando alguien nos cae en la boca, que ya hemos hecho un soterramiento y ya el tren no tenía por qué cortar la ciudad y ya no hay 2 ciudades, es una. Pues sigue habiendo 2 ciudades. ¿Habéis ido por la avenida y tenéis que girar un día a la izquierda? ¿A dónde tenéis que llegar? Pues no hay rotonda, o tienes que ir al final, o cuando tienes que girar a la derecha. ¿Os acordáis en la avenida cuando se giraba a la izquierda y a la derecha y ahora digo fuera? Ya no hay giro a la derecha para que haya tráfico más fluido.
Bueno, en esta avenida yo creo que está bien lo que se ha hecho del aterramiento, pero hay un problema de transversalidad, sigue habiendo un problema de transversalidad, sobre todo cuando tú coges la misma avenida. Son proyectos que se podían mejorar, entiendo. Bueno, ¿para qué os voy a hablar de esto? Esto es un proyecto que nace en tiempo del 80 y tanto de Aznar y nace una estación de término importante, que está bien que se haga, pero si tenemos una antigua, pues amplíala un poco. Si necesita 2 andenes más, pues amplía los 2 andenes más. Igual no es necesario gastarse el pastón que tenemos de una gran estación de Portela, que queda muy bonita y muy bien, pero que de alguna manera pone en crisis la antigua, que a lo mejor lo que quiere es cederse para usos privados. Y de camino pues me voy a llevar a la aduana, porque si yo no quito la aduana la gente no va a ver que tengo un restaurante dentro. Es lo que yo entiendo. Ya sabéis que se va a descatalogar. Hemos hecho una compañera de Sevilla y yo recursos de alzada contra la descatalogación de la aduana, que no sé por qué de pronto se cogió el del 21 en un pleno y ahora se ha desenterrado y se ha hecho una resolución en la Delegación de Cultura descatalogando el edificio, que estaba catalogado. La entidad que protege, con declaraciones, pues se convierte en la entidad que desprotege y tira. Bueno, cultura no está para desproteger y tirar. Al menos, entendemos los arquitectos que sea así. Entonces la aduana, que es un edificio que no debería haberse puesto en su día allí. Estoy de acuerdo que en el año 40 y tanto, 50 y tanto, no deberían de haber hecho la aduana allí, podría haberse en otro lado. Así que la aduana tiene que estar al lado del espejo del mar, y al lado donde está el servicio de vigilancia pionera, y al lado del contrabando, y al lado del depósito de fulminante, o lo que tú quieras. Y tiene que estar cerca del muelle. Pero no se debería haber puesto en su día allí porque la estación podría haber tenido un jardín o lo que sea. Ahora sí quiere tirar para hacer un pequeño jardín que va a ser una rotonda de tráfico y que al final va a ser simplemente que cuando se meta el privado a vender cosas dentro de la estación vieja tenga una entrada gratuita. Pero es que lo que no sabéis es que esto va a venir dentro de nada. Esto viene aquí arriba. Aquí. Esto viene aquí arriba. Y esto, patrimonio no lo ha podido parar porque está, según la ley, tú tienes que estar a 50 metros como máximo de un elemento patrimonial, como es la muralla. Está esto a 52 metros. Y entonces, como en su día alguien le dio una licencia al hotel para que se hiciera, pues ya nadie es capaz de volverse atrás. Entonces, no es preocupante que tiene la aduana, que para mí es un edificio emblemático de la autarquía, que además tiene valores gaditanos, porque es la misma fachada de... es un herreriano, un neoclásico que rescata el edificio de la aduana vieja, y rescata los valores del ayuntamiento. Todo esto es una tipología gaditana que reconocemos fácilmente. Bueno, en su tiempo se hizo como un elemento de aduana y se hizo con los valores de los edificios que se hacía en el imperialismo de Franco, que quería hacer de nuevo Felipe II, ¿no? Con su edificio, y quería todos los edificios como si fueran el Escorial, ¿no? Bueno, pues aquí va a haber parecer, es lo que me preocupa, esto me preocupa. Yo no tengo, vamos, no soy dueño de la aduana porque esto es público, me pertenecerá un 0,000 millonésima parte de la aduana, pero es verdad que este edificio no molesta. Claro, vender Campo de las Varas para tirar la aduana, a mí me parece que estamos tirando dinero público. Campo de las Varas que se nos ha cedido, que le van a dar 5 o 6 millones un hotel o a alguien privado para tirar la aduana y hacer ahí un jardincito. A mí me parece que económicamente no debería ser así. Y luego, si tú le dejas esto también a un privado que es Barceló, para hacer un edificio con 5 plantas por encima de esto, a mí me parece que alguien no está pensando en la ciudad. Cuando venga al hotel dirá la gente, uy, nadie ha protestado, nadie ha protestado. Yo protesto. Y esto se hizo, hubo un concurso de arquitectos, aquí están los culpables, y esto se hizo como un monumento a las antorchas de la libertad. No quiero ser crítico facilón, aunque puedo ser demagógico, y evidentemente lo estoy haciendo en algunos aspectos, pero este monumento en una rotonda que es de tráfico, por lo tanto tú en la rotonda de tráfico hay un principio ingenieril, es que tú tienes que ver los coches que están pasando. Tú tienes que, en la aduana puede poner una flor, una fuente, lo que sea, pero tú tienes que ver qué pasa alrededor de la retorta, como se dice en chicana, que es la rotonda, ¿no? Bueno, y al final pues estos dos edificios que iban a tener luces, porque eran antorchas de libertad, y ya no funcionan. Ya no funcionan. Y yo creo que este espacio, con este edificio, no deberíamos habernos gastado los 480.000 euros, que a lo mejor servían para arreglar calle. La escuela de náutica. Esto no voy a decir nada,
Simplemente que sepáis que la náutica se va a vender para hacer viviendas. En un frente, que ya había hablado el ayuntamiento con nosotros, la universidad, para hacer un frente universitario continuo. Y este edificio podría haber sido la universidad para Bellas Artes, para farmacia o para lo que queramos, ¿no? Es un bello edificio. Este edificio de Zenón y de la Orga es un edificio muy bonito, porque se estudiaba, como sabéis, María, mercante, en un barco. Tenía sus palos, tenía su puente, tenía sus cosas. Es un edificio, diríamos, de concepción expresionista y muy bonito. Es verdad que se cae porque tiene aplacado, etc. Bueno, pues dentro de habrá viviendas. Yo creo que no debería las cosas públicas convertirse tan fácilmente en privadas. Yo sé que no hay dinero, y si viene el dinero privado, pues tiene que actuar en la ciudad, y eso es verdad. Es necesario que el dinero privado venga. Pero hay cosas públicas que hay que defender. No se puede privatizar todo. Rápidamente. Esto se ha privatizado. Muy bien, pedazo de. Pero antes era esto era para todos. Esto era para todos. Se hacían cosas para todos. Venían, se alojaban los del FIT, en verano podían venir ancianos de una ciudad o de otra, había intercambios de veraneantes y era un edificio público. El resto es privado. No pasa nada. Bueno, por lo menos no se ha caído. ¿Y esto? No que yo quiera sacar cosas críticas, pero me parece que el edificio sería edificio universitario. No sé, ha salido a la plaza, de pronto, el alcalde quiere una plaza detrás, no sé cuáles son las justificaciones para hacerle una plaza a la Viña en una calle que no tiene mayor interés, diríamos, público en una expansión como plaza. Bueno, parecerá la plaza, seguramente la llenen de terrazas con bares y esa historia, ¿no? Pero el edificio debería haber crecido hacia aquí atrás, esto es lo que se ve ahora. Esto era la iglesia que no se terminó, una iglesia de este porte, tan alta como la catedral casi. Claro, esto es herreriano, esto es el Escorial, esta es la fachada del Escorial interior, bueno, con distancia, ¿no? Esto es un magnífico edificio, y aquí aparecerá un trozo de hotel porque parte de la pastilla de aparcamiento va para un hotel. ¿Que pudo ser esto un hotel? Pudo, sí, podíamos haberlo hecho. Yo soy de la opinión de que el frente universitario empieza en Valcárcel y termina en el rectorado actual, que es el pabellón de ingenieros. Esto muy rápidamente. En Cádiz no se permite más de 4 plantas, pero si yo hago un parador, le doy 9. No voy a hablar. Se te entiende. ¿Sabéis lo que ha pasado aquí, no? ¿Y sabéis lo que pasó aquí? Nos falta esto. Eso se cayó el sueño de los justos en la pelea entre el ayuntamiento anterior a Kichi y la Consejería de Cultura, que era PSOE, ahora es PP, y entonces eso duerme el sueño de los justos y no tenemos ni una cruz, no tenemos lo que entendíamos. José Ignacio y yo hicimos un informe en la academia que entendíamos que era lo procedente es hacer una linterna que ideara, que diera luz a los casetones interiores y que se podía terminar. Se hizo un proyecto de la Dirección General de Bienes Culturales de Sevilla que era como repetir una torrecita de esta. De hecho la he repetido yo, o me debería ser más sencilla, pero que deje airear, que meta luz, y tengo un flechazo y una cruz, que es un edificio cristiano, pues no tiene ni cruz. Yo no lo hice. No, pero es verdad que pasan cosas en Cádiz y pasan y no pasa nada. El edificio público de la residencia de tiempo libre pasa a ser privado. Un hotel, un hotel, ya está, no pasa nada. Pero los públicos nos han quitado cosas. ¿Y qué ha pasado ahí? Se ha restaurado y entra más agua. La culpa no la tiene el arquitecto, que lo sepáis. El arquitecto que ha hecho esta obra no la tiene, aunque la tiene deontológicamente porque es una obra que ha terminado él, nuestro querido compañero Fernando Mejía. Pero es que no le dejaron hacer el proyecto que él quería al día. Y han tenido que irse todo. Y de aquí a que abra la catedral de Vieja Cádiz, ¿sabéis cuánto va a pasar? Porque aquí en Cádiz pasa el tiempo muy rápido. No, esto es triste porque aquí había humedades. Se hizo un proyecto de restauración importante. Estas son bóvedas muy bonitas, quifadas, fantásticas, azulería. Entonces quizás alguien ordenó que unos materiales modernos no debían de utilizarse en un edificio histórico. Y yo creo que ahí es donde se ha metido la pata. Que se ha hecho la obra con los consejos impuestos y al final entra más agua que antes. Y eso no preguntaron a mí, preguntárselo al obispado, que es el dueño
esa casa y preguntárselo al arquitecto que hizo esa obra. Pero nadie lo sabe. ¿Sabéis por qué se llueve más? Yo no he hecho esto. Preguntárselo al obispo. Eso que fue el otro obispo, ¿no? Sí. No, pero no, sí, claro, fue el anterior, fue Rafael Sornoza. Pero la culpa no la tiene el obispo, porque el obispo no sabe de arquitectura, Bueno, ni sabe de impermeabilización. Le dio dinero suficiente, se hizo bastante bien, y se recuperaron cosas y se impermeabilizaron las puertas y eso. Pero en la zona de las laterales y los bajantes no se utilizaron los materiales adecuados, que me lo ha dicho el arquitecto mío, que no os lo digo por decir, que el arquitecto me dijo, mira, yo iba a poner esto porque quería quitar la humedad, y me dijeron que no. En la tela asfáltica no puede ir la tela asfáltica en un edificio interior. Pues nada, hacemos de otra manera y... Bueno, esto muy rápidamente para terminar, que ya estoy dando mucho latazo. Esto se podría quitar, hombre. Esto es un tema de emergencia, se caen los balcones, se quitan los balcones, arreglarlos un poco, pero tenemos ahí, esto es peligroso, el tráfico, y sobre todo cuando la gente pasa por ahí, la imagen que damos de una ciudad, que año tras año que venga el visitante encuentra eso. Eso da un aspecto de desidia bestial. De la piedra artenera, como yo os hablo mucho, no os voy a hablar. Parece que en parte me están haciendo caso, pero me están haciendo demasiado caso. Porque en el edificio, habéis visto el restaurante que están terminando en Procia, ahí picaron toda la piedra artenera. Y apareció la piedra artenera, que lo único que yo indiqué, porque tengo amistad con el arquitecto municipal, con Alejandro, bueno, pues no dejarme la piedra vista, yo siempre hay que protegerla, hay que pintarla, hay que protegerla. Me la han protegido, vamos, a mí no. Pues, vamos, lo han puesto enfocado, le han pintado blanco. Yo ni tanto ni tan algo. Es que en Cádiz ocurren cosas increíbles. Bueno, ahora bien. Puerta de tierra. Que sepáis que en Puerta de tierra tenía el acabado ahí. Yo creo que este acabado no es permisible, ni lo que ocurre aquí. Esto siempre lo he debatido yo. Igual que está el torreón, hay que hacer lo demás. Todo lo demás no puede ser una piedra vista en encachado, porque eso no está hecho para ser visto. Eso tenía sus protecciones y si veis en el foso, está como estaba protegido. Y cuando vemos nuestros arcos de la villa, que son preciosos, este lo restauró José Ignacio. Pero hombre, tú no puedes pasar por dentro y ver estas cosas. Y el arco de la Rosa lo restauré yo. Y está cayéndose el mortero porque se hizo en el 20. Ya han pasado, no en el 20 digo yo, en el 2000. Ya han pasado 20 años, 26 años. Una manita, ¿no? De cal, yo qué sé. Y nos digo cómo está el arco de los blancos, que entras aquí en las escaleras y en los laterales del foso. Eso no puede estar así de impresentable. Pero lo digo porque cuesta muy poco dinero hacer ahí algo. Lo que yo hablaba, los valores humanísticos, la sensibilidad, el querer la ciudad, y fundamentalmente que yo creo que pasamos mucho de estas cosas. La culpa es nuestra, no se lo he hecho a los políticos, ni siquiera se lo he hecho a los técnicos, porque el problema, podría decirle fácil, bueno, eso los técnicos municipales tienen que estar preocupados de estas cosas, ¿no? Es que cada vez hay menos técnicos municipales, es que cada vez hay menos posibilidades de contratar obras, es que cada vez menos espacios públicos de funcionarios para hacer estas cosas. Y claro, si tú no tienes funcionarios, no puedes hacer la gestión pública. Yo lo entiendo perfectamente, pero esto lo vamos a limpiar, nos han dicho, ¿no? Hace poco, dentro de nosotros. Sí, se han dicho. Y esta calle que está ahí, pues lleva así meses y meses. Esto es simplemente porque había que proteger la piedra artenera con una jabelga que tuviera un vehículo de herbicida o un tratamiento que no permita que las gárgolas echen el agua por aquí y al final tengamos un jaramago. Pero es que si pasas por las puertas es tremendo. Y un día se van a caer, porque esto que veis aquí, esto es un claro que ha perdido el mortero. Y claro, como nadie se para porque pasan los coches y tú pasas corriendo porque tienes miedo a que te cojan, nadie se da cuenta de que esto se va a caer algún día. No se cae porque Dios no quiere y los ángeles custodios son maravillosos. Pero que veáis hasta dónde llega la línea sin mortero de las piedras. Y las rajaduras de los autobuses, los camiones y esa historia. Estas son las puertas de la ciudad porque me pasamos mucho los ciudadanos. Y ahora han restaurado las bóvedas porque las van a poner en uso y el arquitecto municipal me dice, digo, ¿yo dónde he metido la caja de protección? Qué cosa más horrorosa. Dice, no, es que Eléctrica de Cádiz nos pide que les regalemos una bóveda para meter un grupo de transformación y entonces esas cajas se podían quitar. Digo, ¿y eso no es ayuntamiento? Si Servicio Municipal de Electricidad es ayuntamiento, antes de hacer estas cosas ponerlo de acuerdo, darle la bóveda, lo que sea, ¿no? Es que están discutiendo. Bueno, pues esto
se ha dejado la piedra vista y eso, y aquí tenéis cómo estaban terminadas las murallas antes, ni más ni menos, sí, que están por ahí. Bueno, estas son las cosas que no somos sensibles, y no he hecho la culpa a nadie, pero ocurre. Se han hecho muchas cosas buenas, en la universidad hemos hecho cosas muy buenas, ahí está todo el frente militar restaurado como facultades, y dentro de un orden ha quedado subjetivamente bien. Con el dinero que teníamos hemos hecho cosas que están presentables. Y me consta que los servicios de mantenimiento de la universidad lo mantienen decentemente. No iréis a un edificio de la universidad que veréis, bueno, que desconchón, que descalijo, que falta de pintura, que mal mantenimiento. Hay una elegancia, hay una sensibilidad en la universidad. También se ha hecho el balneario, se ha hecho el Casa Viuda, se ha hecho Soprani, que está relativamente bien, hay algunas torres maduras que se están restaurando, el lienzo de muralla de Santa Catalina se ha hecho bien, hay cosas que se hacen bien. Yo no digo que se haga todo, porque cuesta mucho dinero, pero algo hay que hacer. Llevamos muchos años sin hacer muchas cosas. Yo creo que esto sí está bien. Esto que se ha hecho está muy bien. El ruido hace que vehículos viesen, y yo creo que esto significa que lo que pretenden es que estemos en silencio. Yo creo que pretenden todo el mundo que estemos en silencio. La rodadura silenciosa, ciudadanos silenciosos. Esto se hizo en Santander hace poco, y esta es la última diapositiva. Que sepáis que dentro del paseo marítimo bellísimo de Santander, Botín, que tiene dinero, dijo: yo quiero ahí un ovni. Y aterriza un ovni. Ese ovni es un bello ejemplo de Renzo Piano, de museo, que se rompió al día siguiente porque le pusieron unas escamas de cerámica imitando la piel de un pez. Bueno, pues a los 2 años se rompió y está lleno de mallas de acero inoxidable porque se cae. Bueno, yo creo que la reflexión es volver a la cultura humanística. Hay otra manera de hacer ciudad, no perdamos la sensibilidad en un encuentro entre el ciudadano. ¿Sabéis a quién le he hecho la culpa de esto? Y me vaya a perdonar, a todos nosotros. Lo fácil es echar la culpa a un líder, a un político, a un técnico, lo que sea, ¿no? La ciudad es de los ciudadanos, por lo tanto tenemos que preocuparnos de ella. Evidentemente, cada vez los mecanismos de economía se dirigen a generar retorno económico. No les importa tanto el patrimonio cuanto que les dejen beneficio, ¿no? Y lo conviertan en algo. Por eso yo digo que seguimos siendo deudores de Crista Sagrada, donde se decide la Comisión de Patrimonio una cosa, se decide la Comisión Municipal otra cosa, se deciden en los ámbitos municipales y de la Junta cosas sin que se le pregunte al ciudadano. Y dicen: no, si nosotros le preguntamos al ciudadano, cuando hacemos un PGO hay un periodo de audiencia pública, donde todo el mundo puede decir lo que quiera. Ni el 2% llegan a decir que sí, alguna alegación del plan. O sea, os lo prometo, o sea que no estoy diciendo burradas. Nosotros, la acción del ciudadano es a posteriori, cuando hace un planeamiento, y no a priori. Que sepáis que en Noruega, para hacer un edificio público, en el casco histórico, lo que sea, tienen que estar de acuerdo todos los ciudadanos de la zona. Todos los ciudadanos de la zona, si hay uno que ponga pega, el arquitecto tiene que hablar con él, convencerlo, o modificar el proyecto, lo que sea. En Noruega no se puede hacer un edificio público sin el conocimiento de que todo el mundo esté de acuerdo. Es quizás elevar al sumo lo que se llama la sensibilidad del ciudadano. Termino con este tema. Yo creo que la rentabilidad del turismo manda sobre el patrimonio urbano, pero debería de invertir en él. Y cuando digo que debe invertir en él, tanto el hostelero, como el comerciante, como el del bar, como el del restaurante, él gana siempre. Y atrae al público nuestro patrimonio, nuestra ciudad tan bella. Que sí, que paga las mesas, lo que tú quieras, pero debería ayudar algo, porque gana bastante más que lo que se parece, ¿no? Entonces, le más falta muy bonito, vivir sin leer es peligroso, te obliga a creer en lo que te digo. Y esto es lo que ahora mismo se va a hacer en Cádiz, torres y torres. Bueno, yo aquí lo que quiero es rescatar un debate sosegado con el Ayuntamiento y una ilusión común de los ciudadanos por una ciudad que yo creo que es la más bonita de esta zona, por no decir la más bonita de Andalucía también, parte de España y la humanidad, pero que los ciudadanos tenemos que hacer la nuestra. La dirección es que esto no es de los ciudadanos, va a ser de los turistas. Disculpa que haya sido tan pesado y tan largo.
antes de darte el adiós, quiero hacer 3 pequeñas reflexiones. Primero, lo que pone nuestra loneta, patrimonio, Asociación para el Patrimonio y Difusión, Defensa y Difusión del Patrimonio Gaditano. Esa imagen que hay abajo es un visor de un arma de guerra, puede ser de un obús o algo de eso, que está enfocando a las 2 torres, vamos, torres de la plaza de la cual cogemos el logotipo. Es decir, estamos vigilando la defensa del patrimonio, Cádiz Ilustrada. Por lo tanto, hoy tu conferencia ha venido perfectamente dentro de nuestra asociación. Segundo, darte otra vez las gracias por esa claridad de ideas, por ese saber concentrar y resumir muchísimo de la inquietud que dentro de nuestra asociación y de muchos ciudadanos tenemos sobre el patrimonio de Cádiz. Quizás nunca no se sepa manifestar o actuar a tiempo, es decir, el tema de los pregón, ¿no? Y que sabemos criticar a posterior, pero de alguna manera yo creo que cada vez hay más concienciación de eso. Es decir, una ciudad cuando vamos por ahí de viaje y vemos una ciudad y decimos, qué ciudad más bonita, qué bonita esta ciudad. Y si nos ponemos a analizar por qué nos da esa sensación, pues es eso, es decir, una ciudad que está organizada, está ordenada, limpia, tiene un sabor. Entonces eso hay que dárselo poco a poco a la ciudadanía. Y la tercera reflexión es que dentro de todo ese patrimonio que está un poco descuidado y en algunos casos en riesgo de ruina, quiero aprovechar la ocasión, en este caso barrer para adentro, del monasterio de Santa María. El monasterio de Santa María, sabéis que el año que viene cumple 500 años desde su fundación. O sea, es un edificio de 5 siglos, ni más ni menos, en Cádiz, de los cuales hay pocos edificios que todavía pervivan. Como da la casualidad que es un claustro, o sea, es un edificio, un convento de clausura, no tiene grandes fachadas, toda su belleza está dentro. Tiene, los que habéis tenido la posibilidad de visitarlo, sabéis ese claustro que tiene, que es precioso, es magnífico, pero desgraciadamente, pues por las circunstancias de que es un edificio de las monjas, ojo, no es del obispado, es de las monjas, pues mientras que no haya alguna solución de tipo de intervención global, pues difícilmente. Hay que dar las gracias, lo digo públicamente, a la Junta de Andalucía y a la Diputación, que el año 2025 pues tuvo, y el 2024 un aporte económico bastante importante para, digamos, apuntalar todo aquello que se estaba lloviendo, las goteras y demás, y la propia torre del campanario, aguantarla, se ha restaurado para que no se siga cayendo. Pero el hecho es que hay una parte del claustro donde hay que poner unos arcos para sujetar, porque estaba cayéndose, y claro, cuando viene la contrata, la empresa que pedimos esos arcos de apeo, dice, bueno, ¿y esto para cuánto tiempo? Porque normalmente se alquilan, eso se alquila. ¿Para cuánto tiempo va a estar aquí? Entonces, no sabemos, esto puede estar eternamente. Entonces, como eso suponía 1000 y pico de euros de alquiler mensual, pues hubo que optar por comprarle los andamios y dejarlo allí, que nos costó, me parece que fueron 10.000 o 12.000 euros, y dejarlo allí per século, es decir, ya no sabemos hasta cuándo. Entonces, quiero que en esa lista de monumentos se incluya también. Eso es Somera, podemos hacer. Entonces, bueno, pues nada, perdonad por este inciso, pero de nuevo, a mí me ha encantado tu conferencia. Creo que hace falta esa visión humanística, esa visión transversal en distintas capas sociales de la sociedad y en distintas ocupaciones y áreas del saber, no solamente de echarle simple culpa al arquitecto, como tú dices, tiene que estar mucho más implicado. Y nada, de nuevo, pues darle las gracias a José María y nos vemos en la próxima conferencia. Perdón, como es de la casa, en este caso no le entregamos nada, ya sería repetirlo.